Bueno, avanzamos entonces con los temas de función compuesta. Primero vamos a pensarlas, recordar un poco cómo funcionaban con las funciones que veíamos en análisis matemático 1. ¿Sí? En una función y igual a, vamos a decirle h de x, en análisis 1, donde h era una función compuesta, lo que teníamos era que teníamos una variable y que dependía de alguna forma de una variable x, de una variable x. ¿Sí? Ahora, una notación muy común que se veía en el análisis 1 era que esta función h, si era una función compuesta, podía expresarse como f o g de x. Lo cual no es más que componer las funciones f y g de manera tal que el argumento de f sea la función g evaluada en x. ¿Sí? De esta manera, lo que tenemos es que la variable x primero va a entrar dentro de la función g, cualquier valor que tome x, y eso va a arrojar un resultado, que es la imagen de la función g evaluada en el punto x, y esa imagen entra en la función f para arrojar un resultado. Visto de otra forma, tenemos una función x que entra dentro de una función g, que arroja a su vez un resultado que vamos a llamar u, que entra en la función f, y esa función f arroja entonces la variable y. ¿Sí? De manera que lo que tenemos es un camino que me vincula a y con u y con x, y la función indirecta que me relaciona a y con x es la función h. ¿Sí? Entonces, la función h es la verdadera función, de alguna forma, que me vincula a las verdaderas variables dependiente e independiente. ¿Sí? La dependiente sería y la independiente sería x. El tema es que como tenemos una función compuesta y h no es conocida, o al menos no directamente o no explícitamente podríamos decir, entonces el estudio de h y de x y de y y su relación en algún punto lo vamos a hacer a través de las funciones f y g, recorriendo todo este camino que atraviesa en el medio a una variable u, que es una variable intermedia o auxiliar, variable intermedia o auxiliar, que es el resultado de la función en la que entra x, y este resultado va a entrar en f entonces para llegar a la variable y. ¿Sí? Una forma, creo yo, cómoda de pensarlo, y creo que esto ya les había mostrado alguna vez estos diagramas, es que podemos pensar a f y a g como máquinas que procesan información, o pueden incluso pensarlas como máquinas productivas que tienen un input y un output, ¿sí? Que serían la x y la u en el caso de g, y la u y la y en el caso de f. Y entonces, una forma cómoda de representarlo es mediante estos conos, que yo alguna vez ya creo que se los había mostrado. Mis dibujos no son muy buenos, pero imagínense que este es el cono G, que insisto, es una máquina de procesar información. Y luego tenemos un cono F, que también procesa información. A este le vamos a poner F. Y entonces lo que tenemos es que va a entrar de un lado del proceso una variable x, y al final vamos a obtener una variable y, ¿sí? Y en el medio x va a entrar en g, g va a arrojar una variable u que entra en la función f para arrojar una variable y. Y a todo este proceso lo estamos denominando h. ¿Sí? Todas esas son distintas formas de verlo para que podamos pensar las funciones compuestas. ¿Sí? No es que nada de esto sea evaluable, más que el concepto detrás es lo que se tiene que entender. Bueno, al pasar a más dimensiones entonces y empezar a pensar
la función es como z igual f de xy, ¿sí? O podríamos tener más variables. Lo único que cambia es que lo que entra en la función g ya no es una variable, sino un punto o un vector, ¿sí? Un conjunto de variables entran a la vez en la función g y también va a cambiar las variables intermedias. Primero, la variable de resultado es z, eso es una cuestión de notación, pero sí va a cambiar también que en la función u también podemos tener más de una variable intermedia. Entonces ya no vamos a tener solamente u, sino que podríamos tener b corta, w, etc. ¿Sí? Vamos a tener muchas variables intermedias que pueden estar relacionadas con x y con y que van a entrar en la función f para que f me arroje un resultado. Bien, y entonces g puede no ser una única ecuación, sino que puede estar dada por un sistemita de ecuaciones o por más de una ecuación, ¿sí? Donde cada una me relaciona a las variables x e y con las variables intermedias v corta y w. Bien. Entonces, en este caso, yo tendría, por ejemplo, una función, si quisiera armar el análogo a este diagrama de acá abajo, donde tengo las variables independientes relacionadas con las intermedias y relacionadas con la dependiente, yo voy a tener una variable z en un primer lugar que depende en última instancia de las variables x e y. Pero no depende directamente de estas variables, sino a través de una composición de funciones donde las variables intermedias son, supongamos, u y b. Y supongamos que u depende de x y depende de y, mientras que b solamente depende de y. Y z depende de u y b, por supuesto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es cómo se evalúa una de estas funciones compuestas en un punto. ¿Sí? Si yo te diera un valor para x e y, por ejemplo, 1, 2, pensémoslo quizás primero en el caso de una sola variable. Si yo tuviera que x vale 1, tendría que introducir ese valor en g para obtener cuánto vale u, y luego introducir el valor de u en f para obtener cuánto vale y. En este caso de varias variables, si x valiera 1 e y valiera 2, bueno, u va a ser una función de x e y. Podría, por ejemplo, ser la suma de ambas. Y entonces tengo que introducir estos valores de x e y en esa función que me relaciona a u con las variables x y para obtener el valor de u. Y lo propio tengo que hacer con b. Podríamos suponer que b es igual a 3y, y entonces b en este caso sería igual a 6. Se obtiene introduciendo el valor de y en la función. ¿Sí? Y sabemos que b solamente depende de y, porque en este ejemplo que yo dibujo acá, hay solamente una flecha que va de b a y, pero no de b a x. ¿Sí? Una vez que tenemos los valores de u y b, reemplazaríamos en la función, perdón, acá vamos a ponerle una h para mantener la notación anterior. Entonces h es la función compuesta y f es esta segunda función, ¿sí? Entonces reemplazaríamos u y b en la función f y eso nos daría el valor de z. En última instancia, lo que estaríamos obteniendo es que para cada par de valores x e y obtendríamos un único valor de z. Por lo tanto, lo que relaciona a z con x e y, esto no hace falta que lo dibujemos al momento de dibujar la red, pero sí vale la pena recordarlo ahora, es la función h, que es la compuesta de f, que relaciona a z con u y b, y diversas funciones g, que vinculan a u y b con x e y. Bien. Si yo quisiera computar la derivada, voy a borrar el diagrama. Si yo quisiera calcular las derivadas, recordemos que una derivada, primero, se calcula
es una variación de la variable independiente respecto a las, dependiente respecto a las independientes, ¿sí? Entonces, la derivada de z respecto a x representa cuánto cambia la variable z ante un cambio en la variable x. Notemos que un primer camino o una primera vía a través de la cual los valores de x afectan a la variable z es a través de u, ¿sí? Un cambio en x genera un cambio en u y eso genera un cambio en z. Por lo tanto, una primera cuestión a considerar en esta derivada es el efecto que tiene en z un movimiento de u y esto multiplicarlo por cuánto se ve afectado u ante un cambio en x. Multiplicamos entonces por la derivada de u respecto a x. Nuevamente, veamos por qué esto captura el efecto. Tenemos un cambio en x que genera un cambio en u de esta magnitud. Y entonces esa magnitud luego hay que multiplicarla por el efecto que u tenga sobre z. ¿Sí? Pero además, no, ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la otra derivada? Y ahora vamos a ver por qué yo decía ahí estamos. La derivada de z respecto a y. Bueno, acá tenemos un camino similar, ¿sí? Tenemos que los valores de y afectan lo que vale u, y lo que vale u afecta lo que vale z. Podemos llegar a y partiendo de z a través de u, por este camino. Y por lo tanto hay que incorporar, entonces, el efecto que u tiene en z, multiplicado por el efecto de y en la variable u, pero también, en este caso, ahora sí, tenemos que computar cuando cambia el valor de y, cuánto cambia z producto de cambios en b. ¿Sí? Un cambio en y llevará a un cambio en b, y un cambio en b afecta lo que vale la variable z. Y por lo tanto a esto hay que sumarle ese otro efecto, que es el cambio en z ante cambios en b, por los cambios en b ante cambios en y. ¿Sí? Notemos que en última instancia, si quieren vamos a hacer una mejora en la notación. Recordemos que estos son derivadas, con lo cual puedo notarlas con un parcial, o podría también ponerle una d, indicando que es una derivada. dz de x, dz de y. ¿Por qué hice esto? Bueno, para distinguir la siguiente cuestión. Veamos en este caso que es más sencillo. Una primera intuición podría ser, para uno, cancelar, siendo que esto es un cociente, cancelar el parcial u con el parcial u en el numerador y denominador. ¿Sí? Eso no sería estrictamente correcto en el sentido de que estos están indicando derivadas y por lo tanto la derivada de z respecto a u es una función o un número, dependiendo de si no evaluamos en el límite o evaluamos en el límite respectivamente. Y por lo tanto, digamos, no necesariamente es un cociente, no necesariamente se respeta en lo concreto que el denominador de esto, si lo tuviera, es igual al numerador de esto otro, si lo tuviera. Pero sí es cierto que en términos formales podríamos pensar que esto se cancela con esto de manera tal que la derivada de z respecto a x no es más que la derivada de z respecto a x. ¿Sí? No hay mucho misterio en ese caso. Ahora quería mostrarles esto, y esta es la razón por la cual cambié la notación, es que si acá hacemos el mismo ejercicio y cancelamos el parcial u y el parcial b, de este lado nos quedaría parcial z respecto a y más parcial z respecto a y. Y uno podría cometer el error de decir, bueno, eso es
2 veces la derivada de z respecto a y. Y entonces llegaríamos a una contradicción, porque la derivada de z respecto a y solamente puede ser igual a 2 veces la derivada de z respecto a y en el caso en que la derivada fuera 0, y no es eso lo que queremos. Entonces, cambiar esta notación lo que permite es ver que este parcial z parcial y nos está mostrando el efecto que y tiene en z a través de u. Mientras que este parcial z parcial i nos está mostrando solamente una parte del efecto que tiene y sobre z, que es la parte del efecto que opera a través de b corta. De manera que la suma de ambos efectos es el efecto total, aquí denotado con una d, de y en la variable z. ¿Sí? No se preocupen mucho por la notación, no es particularmente relevante. Yo seguramente utilice indistintamente la d y el parcial, ¿sí? Este gancho, para simbolizar las derivadas, pero sí es interesante pensar que si uno hace el ejercicio este de cancelar, efectivamente tiene un poco de sentido lo que estamos haciendo, siempre y cuando tengamos este tipo de cuidados. Yo acá le había puesto un ejemplo, habíamos pensado cómo la tasa de interés puede afectar a la inflación, ¿sí? Muy esquemáticamente, digamos, y para esto necesitan ciertos conocimientos del macro 1, así que si no la cursaron quizás el ejemplo no les sirva, pero para llevarlo un poco a lo concreto de para qué usamos esto en la economía, si pensamos que la variable z depende de x, donde z es la inflación y x es la tasa de interés, perdón, vamos a tomar y, es un mejor caso. La inflación, y en y tenemos la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés afecta, por ejemplo, a la demanda agregada, ¿sí? Un movimiento de la tasa de interés podría fomentar el consumo de bienes durables o la inversión, o las decisiones intertemporales de consumo, no importa, el punto es que la tasa de interés podría afectar la demanda agregada. Y un aumento de la demanda agregada, si la oferta no responde, podría traducirse en un aumento del nivel de precios. Mientras que un cambio en la tasa de interés también podría afectar el tipo de cambio por cambios en la composición de la cartera de los agentes. Si en pesos hay una tasa de interés menor, mayor parte de los agentes van a decidir, por ejemplo, comprar dólares. Y entonces eso podría afectar el tipo de cambio, que a su vez también afectaría la inflación. Entonces acá tenemos un caso bien concreto para que vean que la composición de funciones y las funciones implícitas que vamos a ver más adelante también tienen aplicación continua, todo el tiempo en economía, porque todo el tiempo estamos pensando en distintas relaciones entre variables que pueden operar a través de distintos canales. En este caso vimos 2 canales de la tasa de interés a la tasa de inflación o al nivel de precios en realidad. Bueno, bien, tampoco me quiero perder mucho con el ejemplo, pero lo que tenemos entonces es que esta es la forma de computar las derivadas. Vamos a calcular. Si yo quiero calcular la derivada de z respecto a x, voy a calcular primero la derivada de la función que me relaciona a z con u. Esto es una función f, que tiene una determinada forma que es conocida. Y luego la multiplico por la derivada de u respecto a x, donde esta es otra función que también tiene una forma explícita y conocida. ¿Sí? Y bueno, para y lo mismo. La función h no entra en juego en ningún momento al momento de calcular las derivadas. Solamente sabemos que es de alguna forma lo que está relacionando a z con x e y, pero lo hace a través de esta composición de funciones, no lo hace directamente. Vamos entonces a ver un ejemplo, que es el ejercicio 2 de la práctica en la parte de aplicaciones económicas. Yo sé que ya lo hicieron en clase, según me comentaron, pero de todas formas creo que vale la pena ver algunos detalles más precisos de las implicancias económicas o la interpretación económica de las derivadas de la función compuesta en este caso. Entonces vamos al ejercicio 2 de aplicaciones económicas del TP6, donde tenemos que la demanda de un producto X1 está dada por Q1 igual a 20 menos P1 menos 2P2. 20 menos P1 menos 2P2. ¿Sí? Y luego tenemos también un producto X2, tiene su propia función de demanda, también depende de los precios,
no nos vamos a preocupar por ese segundo bien, que es algo que ya estuvieron viendo. Vamos a ver solamente el primer producto. En la clase me habían preguntado qué significaba x1, y x1 simplemente es el nombre del producto, ¿sí? En este ejercicio están distinguiendo, perdón, entre el nombre del producto, que es x1, y las cantidades que son demandadas en el mercado de ese producto, que se dice Q del producto 1, ¿sí? Pero la X no cumple ningún rol en este ejercicio, simplemente el nombre del producto, y la verdad que es bastante confuso, creo que podrían obviarlo y sería mejor. Entonces tenemos que la demanda de un bien, esto es una función de demanda, la demanda de un bien depende de los precios de ese bien y del precio de otro bien que puede ser complementario o sustituto. Y a la vez tenemos que los precios evolucionan con el tiempo según P1 igual 1 más T cuadrado, P2 igual a 1 más 3T. Lo que queremos ver es cuál es la relación, cuál es la demanda marginal respecto al tiempo. ¿Sí? Queremos ver la relación entre la función de demanda y el tiempo. Para eso, siempre el primer paso es plantear la red para entender bien cuál es la relación entre las distintas variables. Tenemos las cantidades 1, que van a depender del precio 1 y el precio 2, que a su vez dependen ambas de una única variable que es el tiempo. Si lo que queremos ver es la demanda marginal, lo que hacemos es calcular la derivada. Tenemos que hacer la derivada de Q1 respecto al tiempo. Y siguiendo la regla que habíamos derivado, lo que hacemos es calcular la derivada de Q1 respecto a P1, luego la derivada de Q1 respecto a P2, y por último, y cada una la multiplicamos por la derivada de P1 y P2 respecto a T. Quizás lo dije un poco confuso, pero ahora cuando lo escriba se va a ver un poco mejor. Tenemos la derivada de Q1 respecto a P1 por la derivada de P1 respecto a T más la derivada de Q1 respecto a P2 por la derivada de P2 respecto a T. Bien. La función que me vincula a Q1 con P1 y P2 es la primera. Mientras que la función que me vincula a cada uno de los precios con el tiempo son estas que están acá. Entonces simplemente tengo que calcular las derivadas. Vamos a calcularlas. Bien. Tenemos la derivada de Q1 respecto a P1, el primero de los componentes. Vamos a esta función, la derivamos respecto a P1, menos 1. La derivada de Q1 respecto a P2, que es esto que está acá, es menos 2. La derivada de P1 respecto a T es 2 por T, y la derivada de P2 respecto a T es igual a 3. Bien. Primero notemos que estas tres derivadas son constantes, ¿sí? Me dan un número fijo, pero el caso general ahora que estamos derivando, es que las derivadas, como lo estamos haciendo por regla, pero en general lo que estamos calculando con la derivada es la función derivada, ¿sí? Entonces, este procedimiento lo primero que me va a arrojar son las funciones derivadas, ¿sí? Cómo depende Q de P1 para todos los valores de P1 y P2 que yo quiera reemplazar. De la misma manera, en este caso se ve bien claro, esto es cómo cambia P1 ante cambios en T para cada valor de T, ¿sí? Entonces, como lo que queremos hacer en este caso es evaluarlo en un punto, porque
yo no lo mencioné, pero la consigna consiste en calcular la demanda marginal luego del primer periodo o al finalizar el primer periodo. Cuando decimos el primer periodo, lo que estamos diciendo es que T es igual a 1 en el punto de análisis. ¿Sí? Nuestro punto de análisis va a ser T igual a 1. Y entonces estas derivadas hay que evaluarlas en ese punto de análisis. Como estas son constantes, ya están evaluadas de alguna forma, valen lo mismo para todo T, pero esta, evaluada en el punto, que recuerden se hacía con una rayita vertical, dentro de lo posible, va a ser igual a 2. Y entonces, la demanda marginal respecto al tiempo al finalizar el primer periodo esto sería en el punto 1, es igual a la derivada de Q respecto a P1. Tenemos menos 1. Por la derivada de P1 respecto a T. Tenemos acá 2. Esto lo voy a hacer sin paréntesis. 2. Más la derivada de Q1 respecto a P2, que es menos 2, por la derivada de P2 respecto a T, que es 3. Resolviendo, tenemos menos 2 menos 6, esto es menos 8. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta este resultado? Bueno, lo que tenemos es que partiendo de un nivel inicial de demanda, que no calculamos, pero que podríamos calcular, al finalizar el primer periodo, es decir, luego de un periodo, la demanda cayó en 8 unidades. ¿Sí? Al finalizar el primer periodo, la demanda cayó en 8 unidades. Bien. ¿Por qué cayó? Bueno, porque al pasar el tiempo, cambiaron los precios y esos precios cambiaron de manera tal que cayera la demanda. ¿Sí? Una buena pregunta para esto sería, primero, ¿cuánto cayó la demanda? ¿Sí? Si tenemos alguna forma de cuantificar ese efecto, este menos 8, para lo cual vamos a tener que calcular cuánto valía la demanda en un primer momento y compararlo de alguna forma. Y una segunda pregunta interesante es que podríamos, para interpretar este resultado, sería la demanda al finalizar el primer periodo, ¿es creciente o decreciente? Bueno, en este caso, recordando que la variación, digamos que la derivada respecto al tiempo muestra la variación de la demanda en el tiempo, ¿sí? Una variación negativa estaría indicando que la demanda está cayendo, ¿sí? Dijimos que cayó en 8 unidades. Por lo tanto, podríamos concluir que la demanda es decreciente en el tiempo al finalizar el primer periodo, ¿sí? Y lo digo porque esta es una forma típica de plantear este problema de, dada una función de demanda que depende de los precios y que dependen también del tiempo, determinar si la demanda es creciente o decreciente al finalizar el primer periodo o el segundo periodo. Bueno, habría que calcular la demanda, evaluarla en el primero o segundo periodo y luego mirar el signo para determinar si es creciente o decreciente. ¿Sí? Para responder a la primera pregunta que refería a la magnitud del efecto, vimos una herramienta para comparar magnitudes de derivadas que consiste en computar la elasticidad. La elasticidad, recordamos, me mide los cambios porcentuales en la demanda ante cambios porcentuales en el tiempo. Y entonces ya no vamos a concluir yo no debería haber borrado. Voy a volver a escribir las ecuaciones de precios. P1 era 1 más T cuadrado. P2 es 1 más 3T. T tiene igual a 1. Bien. Dijimos que la elasticidad, al comparar variaciones porcentuales, tanto en el tiempo como en las cantidades, permitía darnos una idea de la magnitud de los cambios en relación al tiempo. Digamos, si pasa una determinada cantidad de tiempo en relación al momento inicial, bueno, cómo son los cambios proporcionales en la demanda, si son, bueno, proporcionales o no proporcionales. En 2 minutos va a finalizar, así que
espero terminar. Calculamos la elasticidad respecto al tiempo de la demanda del bien 1. Esto es la elasticidad tiempo de la demanda del bien 1. Y habíamos visto que la fórmula era la demanda marginal por la variable en el denominador sobre la variable en el numerador. Esta demanda ya la tenemos, es menos 8. El tiempo, dijimos que era el primer periodo. Nos restaría saber cuánto es la demanda en el primer periodo. Para eso, si t es igual a 1, si t es igual a 1, entonces P1 es igual a 1 más t cuadrado, 1 más 1 al cuadrado, 1 más 1 que es 2. Y P2 es igual a 1 más 3t, es decir, 1 más 3 que es 4. Y con estos valores podemos calcular la demanda en el primer periodo, que es 20, menos 2, 18, menos 8, 10. Así, la elasticidad de la demanda respecto al tiempo es menos 8 por 1 sobre 10, que es igual a menos 4 quintos. Y acá podríamos clasificar, podríamos decir que la demanda es inelástica respecto al tiempo y eso nos da una sensación de la magnitud de la caída de la demanda. Estamos viendo que como este número es menor a 1, la caída es relativamente baja. Corto acá con el ejemplo y volvemos con más de función compuesta.